a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros en este camino de la vida, que precisamente la buena nueva que nosotros traemos no es para los puros ni para los limpios, sino que es precisamente para quienes han caído y para quienes están sucios, para quienes se han equivocado, como nosotros mismos, para quienes tienen heridas en el cuerpo y en el alma. Decía Peggy en esta cita que tú has glosado, este es un artículo que yo escribí sobre el obispo Nouvel, el obispo de Solsona. Que me encantó. Nosotros somos personas que tenemos conciencia del pecado y tenemos conciencia de la redención, tenemos conciencia de la posibilidad que Dios nos ha dado de salir del agujero. No somos seres perfectos, ni somos abroncadores a esta sociedad que chapotea en el pecado, sino que les hablamos desde ese barrizal en el que ellos están inmersos, ¿no? Y nuestra comunicación con ellos tiene que ser desde la conciencia de sabernos sucios y de sabernos caídos. Creo que esta fue la fuerza originaria del cristianismo. Y en este sentido creo que es muy importante delimitar cuál es la misión cristiana, cuál es la misión del cristiano en nuestra sociedad. Porque en los últimos años, precisamente porque estamos empezando a convertirnos en un gueto o en lo que el mundo percibe como una secta, es muy importante que no nos dejemos encasillar. Porque además hay muchos cristianos que perciben este encasillamiento en la secta como el punto originario desde el que deben ejercer su labor apostólica. Y esto es un grave error, a mi modo de ver. No tenemos más que volver a los evangelios, volver a las cartas de San Pablo, volver a ese maravilloso texto del cristianismo primitivo que es la carta a Diogneto, que seguramente conocéis bien y que tiene pasajes hermosísimos. Uno de ellos, muchas veces divulgado, si no lo conocéis os invito a que lo busquéis, en donde se nos habla de cuál es la posición que el cristiano debe asumir en la sociedad, en el mundo, utilizando el mundo en el sentido teológico que la tradición cristiana siempre le ha dado, ¿no? Que es ese lugar en el que tenemos que estar, en el que tenemos la obligación de estar, del que no nos ha sido permitido desertar. Esto es muy importante que lo entendamos. No podemos desertar del mundo, pero al mismo tiempo no podemos ser del mundo. Esta es la gran paradoja cristiana y es la gran hermosura del compromiso cristiano. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y en la carta de Diogneto se nos explica que esto es tan difícil como para el alma estar dentro del cuerpo. Porque el alma, como principio espiritual que es, y en comunicación con la divina esencia, lo que desea, naturalmente, es salir de este lastre en el que habita, ¿no? Hay lastres más livianos y lastres más grávidos como el mío, ¿no? Es verdad que mi alma, la pobre, encima tiene que estar tirando ahí como una campeona, pero incluso para el alma que está en el cuerpo más liviano es pesaroso estar ahí dentro, ¿no? Porque el alma desea desligarse de las realidades carnales que acarrean la herencia del pecado, ¿no? El alma lo que le gustaría sería flotar o volar grácil, desprendida de nuestras ataduras carnales. Sin embargo, al alma le ha sido encomendada la misión de estar dentro de esos cuerpos pesarosos y a veces, visto desde la perspectiva del alma, humillantes, ¿no? Porque estar dentro de un cuerpo tiene que ser humillante para el alma. Sin embargo, el alma asume esa misión y sabe que está prisionera dentro de un recinto que no le es propio, que tiene una naturaleza diversa a la suya, pero al mismo tiempo sabe que su misión
es darle contenido a ese cuerpo para que en una vida futura, ese cuerpo pueda aceptar las leyes del Espíritu. Esta es la belleza de uno de los dogmas más olvidados de nuestra fe, que es la resurrección de la carne. Ahora me estoy leyendo una novela nunca reeditada, de un escritor suizo que se titula Alegría en el cielo, un escritor que se llamaba Ramuz o Gamis en francés. Me la estoy leyendo en francés porque nunca se tradujo al español, que trata precisamente sobre la resurrección de la carne. Es una novela preciosa de cómo los cristianos resucitan en esa etapa final de la historia humana que nos ha sido prometida y cómo viven esa experiencia de la resurrección de la carne. Entonces, el alma, que sabe que algún día guiará nuestra vida, sabe que ahora va a tener que someterse a las leyes, a las condiciones de nuestra naturaleza carnal. Y esto, en la carta a Diogneto, se utiliza como metáfora de la situación, de la posición del cristiano en nuestro mundo. El cristiano no puede dimitir del mundo, en el sentido en que el alma no puede dimitir del cuerpo. Pero al mismo tiempo el cristiano no tiene que hacerse del mundo del mismo modo que el alma no tiene que asumir los dictados del cuerpo. Tiene que rebelarse siempre contra ellos y establecer con ellos una tensión espiritual, ¿no? Y esta es la misión del cristiano en nuestra sociedad. No puede salirse del mundo y tiene que estar en tensión con el mundo. Y tiene que estar en constante estado de perplejidad, ¿no? Porque el mundo evidentemente la incita a que reniegue de su esencia, pero el alma no puede ceder a ello. Y esto hace evidentemente que el cristiano, como el alma dentro del cuerpo, esté en una situación de extranjería. O sea, nosotros tenemos que estar en esa perpetua situación de extranjería y lo que nunca debemos hacer es asimilarnos al mundo. Tenemos la obligación constante de recordarle al mundo que tiene una vocación. A los hombres de nuestra generación les tenemos que recordar que tiene una vocación que no es la que el mundo le propone. Y esto ciertamente es complicado. En los últimos tiempos han surgido muchas tentaciones que se compendian en la llamada opción benedictina, que es salirse del mundo para crear una sociedad nueva, una sociedad paralela. Esto creo que es, y perdonadme porque seguramente algunos de vosotros simpatizáis con estas tesis, pero creo que es profundamente anticristiano y creo que es profundamente antipolítico en el sentido de una política cristiana, porque la política cristiana se tiene que regir siempre por el bien común. Nosotros no podemos buscar el bien particular. Tenemos que inmolar nuestro bien particular para tratar de cooperar en el bien común. Esa es creo, aquí tenemos doctores de la Iglesia que lo podrán subrayar o rebatir, pero creo que es la misión del católico. El católico, en el mundo en el que le ha tocado vivir, incluso en el mundo más adverso, tiene que cooperar al bien común. Y eso nos exige estar dentro del mundo. Lo cual no significa que tengamos que adoptar el lenguaje del mundo. De modo que el alma nunca adopta el lenguaje de la carne. El alma siempre le está recordando a la carne que es ella quien marca su vida. Y en este sentido creo que los cristianos tenemos que, manteniéndonos dentro del mundo y asumiendo que nuestra misión, que nuestra vocación natural es el bien, la búsqueda del bien común, la consecución del bien común, tenemos que desarrollar un lenguaje propio que nos haga atractivos ante el mundo. Yo creo que este es el gran reto que hoy asumimos, ¿no? Y en este sentido creo que se me ha pedido a mí que colaborara